Esto es Panorama Laboral MX, actualidad y cumplimiento laboral en México. Con Ociel Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Panorama Laboral MX. En la primera edición de este año 2026, les agradecemos a quienes nos acompañan, a quienes nos visitan y a quienes han estado atentos del contenido que hemos estado generando durante los últimos meses en este proyecto que iniciamos el pasado año 2025. Esta ocasión hablaremos de los últimos acontecimientos laborales que ocurrieron durante el mes de diciembre de 2025, qué es lo que se movió durante este mes y qué serán las expectativas que tendremos para este año 2026. Aprovecho el momento para invitarlos a que se suscriban a este canal y que sigan los episodios tanto en YouTube como en Spotify, en Apple Podcast, y que de manera mensual estén al tanto de todos los temas laborales que están cambiando en México. ¿Por qué importan estos cambios a las organizaciones empresariales, a las compañías, a las empresas? Como empleadores, ¿qué debemos de hacer frente a estos cambios? Sin más preámbulo, iniciaremos con el apartado de los decretos o acuerdos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación y que como tal entonces sabemos que ya entraron en vigor, que ya son obligatorios y que ya de alguna manera tienen implicación en nuestras empresas, ¿no? Entonces platicaremos. El primero de los acuerdos es uno que se publicó el pasado 9 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, y es este acuerdo que publica la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde finalmente se hace ya oficial el aumento al salario mínimo. Ya lo habíamos conocido desde los primeros días del mes de diciembre del año pasado. Finalmente se publica en el Diario Oficial de la Federación y se establece su entrada en vigor a partir del pasado 1 de enero de 2026. Como ya sabemos, el incremento al salario mínimo fue de un total de 13%, el cual está compuesto del monto independiente de recuperación, que correspondió a 17 pesos con un centavo, y el aumento directo de 6.5%. Esto tiene como consecuencia que al día de hoy el salario mínimo vigente es de 315 pesos con 4 centavos y específicamente para la zona libre de la frontera norte son 440 pesos con 87 centavos. Asimismo se actualizaron los montos de la tabla de salarios mínimos profesionales. Y bueno, como lo hemos señalado, es importante que como organización de empresa, pues entonces verifiquemos tanto los aumentos generales como los aumentos de los salarios mínimos profesionales para que estemos en debido cumplimiento, ya que el estar cubriendo salarios por debajo del salario mínimo general o específicamente de las profesiones u oficios que señala la tabla de salarios mínimos, tiene como consecuencia sanciones administrativas e incluso que pueden llegar a considerarse sanciones penales. Entonces, pues bueno, será importante que demos debido cumplimiento a esto. Otro de los asuntos que se publicó el mes pasado en el Diario Oficial de la Federación en materia laboral es la ratificación que ha hecho el Senado de la República respecto al convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo en las minas. Este es un convenio que viene desde el año 1995, que fue aprobado en Ginebra por la OIT. Sin embargo, México no había ratificado el mismo y es apenas hasta el mes de noviembre que el Senado lo ratifica. Esto quiere decir que lo aprueba y lo hace parte del sistema jurídico nacional. Y entonces es en diciembre cuando ya se publica esta ratificación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que cambia con esto? Pues bueno, de entrada, el Estado mexicano tiene que hacer del conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo la ratificación de este tratado, es decir, el registro ante la OIT, y a partir de ello se contará con un año para que entre en vigor ya dentro de la propia legislación mexicana. Este convenio
obligará al Estado mexicano a regular, a establecer mayores medidas de protección en los centros de trabajo relacionados con minas. Y bueno, pues seguramente habrá algunos cambios legislativos en los próximos meses que buscarán dar el debido cumplimiento a este convenio. Otro de los acuerdos que se publicó también en materia laboral y más relacionado con temas procedimentales en cuanto a inspecciones o incluso también a temas de conciliaciones son los calendarios oficiales tanto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en donde han dado a conocer a través del Diario Oficial de la Federación su calendario oficial de actividades 2026. Destaca la Secretaría del Trabajo solamente tiene ciertos días festivos, no establece un periodo vacacional, a diferencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sí establece 2 periodos vacacionales en el mes de julio y en el mes de diciembre. Y bueno, pues este es un tema que hay que tener en consideración, sobre todo en aquellos centros de trabajo, aquellas áreas de las empresas que tienen regularmente actividad relacionada con cumplimiento en materia de inspección, por ejemplo, para el caso de la Secretaría del Trabajo, presentación de escritos de contestaciones hacia las inspecciones, etcétera. Y en materia del Centro Federal, pues sobre todo para los temas de atención de procedimientos conciliatorios, tanto iniciados como por los empleados, como aquellas ratificaciones de terminaciones laborales que comúnmente se inician por la propia empresa o en conjunto con el trabajador. Otro de los acuerdos o documentos que se publicaron durante el pasado mes de diciembre en el Diario Oficial de la Federación es la actualización al subsidio para el empleo durante el año 2026. Y esto es un acuerdo que publica directamente la Presidencia de la República, en donde establece nuevos rangos salariales que cubrirán este subsidio al empleo. Y esto va en concordancia con el propio aumento al salario mínimo. Lo que se busca es que no exista un desfase entre este subsidio al empleo, que tiene un beneficio fiscal para aquellos empleados que perciben los salarios más bajos. Y entonces lo que se busca con esto es que el subsidio incremente el rango de aquellos salarios que cubre. Y bueno, pues establece además un régimen transitorio para el mes de enero. Esto porque este subsidio está basado en la UMA, la unidad de medida de actualización, y como sabemos, la unidad de medida de actualización regularmente se actualiza durante el mes de enero y empieza a correr prácticamente para efectos de temas como este a partir del mes de febrero. Por esa razón es que se ha establecido un esquema o un porcentaje transitorio mayor de subsidio al empleo durante el mes de enero y después se reduce a partir de febrero en adelante. Entonces, pues simplemente este tema es importante para los equipos de nómina, que revisen esta información, revisen estos cambios en los límites, en los topes, etcétera, para que puedan estar aplicando de manera correcta el subsidio al empleo en aquellos trabajadores que entran dentro de estos rangos. Otro de los decretos que se publicaron el pasado mes de diciembre, específicamente el último día del año, el 31 de diciembre, es la actualización del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Recordemos que este es el programa ancla de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del cual permite tanto a las personas buscadoras de empleo como a los empleadores hacer esta conexión de aquellas personas que estén en un rango de edad entre los 18 y los 26 años y que no cuenten con algún empleo formal, de poder entrar a un sistema o a una modalidad de capacitación de hasta 12 meses, en donde las empresas registradas pueden ingresar a sus equipos a estas personas y que la Secretaría del Trabajo cubre un apoyo correspondiente a un salario mínimo mensual. Esto es el equivalente para el año 2026 a 9,582 pesos con 47 centavos, así como la inscripción al régimen de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, en específico en las ramas
de enfermedades y de riesgos de trabajo. Entonces, pues bueno, se actualiza el monto de apoyo que tendrán estas personas que participen y se establecen los requisitos que tienen que tener los empleadores para poder participar de este programa, las modalidades a través de las cuales pueden aplicar a los beneficios del mismo, entre otras cuestiones que en caso de estar interesados en este programa o si ya son parte de este programa, pues los invitaría a que revisen este documento de manera completa y con mucho gusto se los podemos también compartir. Y finalmente, el último decreto que también se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el mes de diciembre, también el último día del año, fue la actualización al programa de apoyo al empleo. Este es otro programa importante que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que también vale la pena mencionar, ha disminuido en gran parte su presupuesto, ya que anteriormente, previo a la implementación de Jóvenes Construyendo el Futuro, era a través de este programa, a través del cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social canalizaba sus recursos económicos para capacitaciones de personas buscadoras de empleo a través de las empresas. Hoy en día han dejado esta función 100% en Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa de apoyo al empleo lo han basado solamente en dos actividades, que es la de vinculación laboral. Esta es la que tiene que ver con la bolsa de trabajo que tiene el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo, y un programa adicional que es el de movilidad laboral, que este es un programa que regula y coordina a aquellas personas que quieren ir a trabajar a otros países como Estados Unidos, Canadá o algunos otros, y lo hace de manera ordenada, de manera legal, segura, y regularmente son las oficinas del Servicio Nacional de Empleo de cada entidad federativa quienes coordinan este programa, precisamente basado en este programa de apoyo al empleo que se actualiza, como les decía, y que se establecen nuevas reglas a partir del 31 de diciembre de 2025. Y bueno, pues igualmente si hay alguien interesado en esto, pues la sugerencia sería revisar la totalidad de este documento. Con esto cerramos los temas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Pues bien, pasamos al segundo segmento de este programa de Panorama Laboral MX, donde hablaremos ahora de los dictámenes que tienen ya un avance legislativo, que aún no son ley porque no han concluido con el proceso legislativo, pero que es importante que conozcamos dentro de nuestras empresas porque seguramente estarán aplicando durante los siguientes meses y entonces tendrán ciertas repercusiones hacia nuestras empresas. Encontramos solamente un dictamen que ha avanzado y que prácticamente ya ha sido aprobado en las dos cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y que para concluir su proceso legislativo solamente falta la publicación en el Diario Oficial de la Federación por parte del Poder Ejecutivo Federal, lo cual seguramente veremos durante el transcurso de este mes de enero. Y es un decreto en materia de igualdad y seguridad de las mujeres, incorporando nuevas obligaciones a la Ley Federal del Trabajo. Se modifican los artículos 2, 3, 16 y 56 de la Ley Federal del Trabajo para establecer de manera expresa que el trabajo debe desarrollarse en entornos libres de violencias, reconocer el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como prohibir cualquier forma de discriminación o violencia de los centros de trabajo y reforzar la obligación patronal de adoptar medidas de prevención, capacitación y erradicación de conductas que vulneren la dignidad de las mujeres. Esto lo que busca es que los empleadores establezcan estas medidas principalmente vinculadas a temas de capacitación dentro de sus entornos laborales relacionadas con la prevención de cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, como ya señalábamos. Entonces, ya lo decíamos, fue aprobada ya en las dos cámaras y solamente estaremos en espera. Así que seguramente este enero de 2026 tendremos una Ley Federal del Trabajo actualizada ya con esta reforma integrada.
vamos a pasar al siguiente segmento de este programa mensual, en donde hablamos de todas las iniciativas que se presentaron en materia laboral, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Es decir, todos aquellos intentos de modificación tanto a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social o incluso algunas leyes fiscales que por la naturaleza de las modificaciones pudieran llegar a tener algún impacto en nuestras empresas y en nuestras relaciones laborales. Así que iniciamos con las presentadas en el Senado de la República. Y la primera de las iniciativas es una iniciativa que presenta el senador Virgilio Mendoza del Partido Verde Ecologista de México. Y esta iniciativa que se presenta en el Senado de la República busca incorporar los servicios de bienestar animal en la Ley del Seguro Social y en la Ley del ISSSTE. En particular, hoy hablaremos de lo que se refiere a la Ley del Seguro Social. Esta iniciativa que propone este senador del Partido Verde lo que buscaría es que dentro de los beneficios que tienen las personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, los trabajadores, comprenda también servicios de bienestar animal para los animales de servicio que puedan llegar a tener los trabajadores. Y estos beneficios pudieran ser tales como vacunación, atención médica o cualquier otro tipo de requerimientos médicos que pueda llegar a tener el animal de servicio de los trabajadores. Pues bueno, veremos qué tal avanza. Es una iniciativa que ya fue turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social para su análisis. Y en su caso, veremos si durante los siguientes meses de este año se amplía la discusión de esta iniciativa. Otra iniciativa que se presenta en el Senado de la República es una iniciativa relacionada con el aumento al salario mínimo. Y esta es una que presenta la senadora Michelle González Márquez del Partido Acción Nacional. Y se establece que a través de una modificación al artículo 123 constitucional, se establezca y se garantice que el aumento al salario mínimo deberá ser suficiente para que éste pueda cubrir las necesidades de una familia y no solamente de una persona, como actualmente esta senadora establece que se entiende que existe este régimen del aumento al salario mínimo. Busca además modificar el segundo párrafo de la fracción sexta del apartado A del artículo 123 y establecer esto que ya señalábamos, que el salario mínimo general sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia y no únicamente de un jefe de familia. Otra iniciativa que se presentó en el Senado de la República durante el pasado mes de diciembre de 2025 es una iniciativa que propone la senadora Alma Carolina Villano del Partido Revolucionario Institucional, en la cual busca impedir la baja del sistema de seguridad social de aquellas personas que hayan sido despedidas de su empleo, argumentando causas o argumentando discapacidades o enfermedades graves durante el juicio. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente la Ley Federal del Trabajo prevé la posibilidad de que los tribunales laborales garanticen la subsistencia del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de aquellas trabajadoras que hayan sido despedidas por causas de discriminación, principalmente por causas relacionadas con temas de embarazo. Le da la facultad la Ley Federal del Trabajo a los tribunales de que obliguen a través de una medida precautoria a los empleadores a mantener en activo a las trabajadoras en el sistema de seguridad social. Esta iniciativa de la senadora Villano del Partido Revolucionario Institucional lo que buscaría sería agregar algunas otras causas para que también puedan ser sujetos de este derecho de la subsistencia del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ya lo decíamos, en casos de enfermedades graves o alguna discapacidad durante todo el tiempo que dure el juicio laboral que reclame el despido injustificado del que se duele al empleado o el pago de indemnizaciones o prestaciones. Otra de las iniciativas que se presentaron en el pasado mes de diciembre en el Senado de la República es una que presenta la senadora Margarita Valdés del Partido Morena,
en donde ella propone ampliar el periodo de posparto respecto al descanso que se otorga a las trabajadoras, y ella propone la modificación tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la Ley Federal del Trabajo para ampliar de 6 a 8 semanas el periodo de posparto. Recordemos que actualmente la Ley Federal del Trabajo establece que el periodo de incapacidad de una persona trabajadora embarazada es de 12 semanas, 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. Esto lo que buscaría sería incrementar 2 semanas después del parto para que sea un total de 14 semanas, 6 previo y 8 postparto. Y bueno, otra de las iniciativas que llegó al Senado de la República y que ha sido muy sonada y que ya la hemos incluso llegado a comentar en estos espacios, es la iniciativa de reducción de jornada. Es la iniciativa oficial que ha mandado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al Senado de la República, en donde se busca modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley Federal del Trabajo, para entrar en un régimen de reducción de jornada durante los siguientes años, esto a partir del 1 de enero de 2027, en donde estaríamos pasando de las 48 que actualmente tenemos a 46 horas semanales para llegar hasta 40 horas en el año 2030. Además, como ya hemos señalado, esta iniciativa tiene otros componentes interesantes como la prohibición total del trabajo de tiempo extraordinario en menores de edad, así como el establecimiento de un régimen obligatorio de control de asistencia electrónico para todos los empleadores que permita también generar una unificación y visibilidad real de los tiempos efectivos en los que los trabajadores están realizando sus actividades, y que esto también facilite a las autoridades del trabajo al momento de realizar inspecciones y verificaciones sobre cuáles son las horas que en realidad están trabajando los empleados en cada uno de los centros de trabajo. Seguramente durante estos siguientes meses del año veremos una discusión legislativa, probablemente algunos otros cambios, y será por ahí del mes de febrero o marzo cuando realmente se inicie esta discusión ya en el Pleno del Senado de la República para después pasar a la Cámara de Diputados y en su caso cumplir con este calendario que ha propuesto la Presidenta de la República, que es que el día 1 de mayo de 2026 ya entre en vigor esta nueva ley con estos regímenes transitorios de disminución gradual a partir del 1 de enero del 2027. Veremos entonces qué sucede en los siguientes meses con este tema. Otra de las iniciativas que se presentaron durante el pasado mes de diciembre en el Senado de la República es una que presentan los senadores del grupo parlamentario del PRI, quienes buscan establecer licencias con goces de sueldo para incorporar la perimenopausia como una condición de protección laboral. Esta iniciativa busca reconocer estas licencias con goce de sueldo hasta 10 días hábiles al año, continuos o discontinuos, por síntomas incapacitantes de perimenopausia o posmenopausia, acreditados mediante certificado médico de institución de seguridad social. Es una iniciativa que ya fue turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República y que tendrá que generar el análisis esta comisión y en su caso de ser aprobada, pues entonces pasar al Pleno para igualmente su discusión y aprobación en su caso, y después de ello tendría que ir a la Cámara Revisora. Veremos qué sucede y qué transcurso se le da a esta iniciativa. Otra iniciativa que se presentó en el Senado de la República el pasado mes de diciembre es una iniciativa para fortalecer la prohibición de la violencia y la discriminación en los centros de trabajo. Es una iniciativa que propone el senador Saúl Monreal del grupo parlamentario Morena, y lo que busca es establecer ciertas obligaciones en particular para los empleadores en los centros de trabajo a través de modificaciones tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación.
Otra de las iniciativas que se presentaron también durante el pasado mes de diciembre y que de igual manera fue presentada por el senador Saúl Monreal del partido de Morena, es una iniciativa que, al igual que como ya hemos escuchado en otras que han surgido durante los últimos meses, busca transparentar las ofertas de trabajo. Y esta iniciativa, lo que propone el senador Saúl Monreal, es que todas las ofertas de trabajo o las publicaciones de convocatorias o vacantes que se realicen establezcan ciertos parámetros mínimos obligatorios so pena de sanción de parte de la autoridad laboral. ¿Y qué es lo que busca? Lo que buscaría es que se establezca dentro de estas convocatorias el monto o el rango salarial que será el que regirá la relación de trabajo, así como el detalle de las actividades que en su caso realizará la persona empleada y también las modalidades que en su caso pueda llegar a tener esta relación de trabajo, es decir, si va a estar sujeta a un periodo de prueba, si va a estar sujeta a un periodo de capacitación, recordando que son las modalidades que la propia Ley Federal del Trabajo nos permite como empleadores imponer a las relaciones de trabajo. Y bueno, pues esto lo que buscaría es que esto el empleado lo conozca desde la convocatoria al empleo o a la vacante que está aplicando. Es algo interesante que suma, como les decía, las ya varias iniciativas que se han presentado en este rubro durante los últimos meses. Ya decíamos en otras ocasiones, hay una tendencia internacional de sí transparentar cada vez mayormente las convocatorias, los rangos salariales, etcétera. Y bueno, pues veremos si en realidad hay un ánimo por parte de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República de entrarle al análisis y a la discusión de estos temas. Veremos entonces qué sucede. Y por lo pronto, pues bueno, la recomendación a las empresas es mantener este monitoreo legislativo, desde luego a través de nosotros es adecuado, lo estaremos dando a conocer cualquier movimiento que haya al respecto y además, pues bueno, sí, desde luego establecer ciertas buenas prácticas en la publicación de vacantes que regularmente hacemos para la atracción de nuevo talento. Y bien, otra iniciativa que se presentó durante el pasado mes de diciembre en el Senado de la República es una iniciativa que propone la senadora Sacil de León Villarreal del partido Morena, en donde propone establecer un permiso con goce de sueldo para el cuidado urgente de animales de compañía. Esta iniciativa busca otorgar un permiso con goce de sueldo de hasta 2 días laborales por año para atender situaciones urgentes relacionadas con el cuidado de animales de compañía, tales como enfermedades, cirugías o cuidados especiales. Como ya habíamos platicado hace un momento, hay varias iniciativas que se están presentando relacionadas con el tema del bienestar animal y bueno, pues esta es una de ellas que se suma en donde permitiría a los empleados tener el acceso a esta licencia con goce de sueldo para atender este tipo de situaciones. La parte interesante y que podría llegar a tener un efecto económico en las empresas es que esta licencia con goce de sueldo estaría a cargo directamente del empleador, ya que no se contempla que esta licencia tenga una reforma a la ley del Seguro Social, que en su caso establezca que sea el IMSS quien se haga cargo del salario de estos días que el empleado no asista. Es decir, serían, ya lo veíamos, 2 días al año que el empleador tendría que cubrir sin la presencia del empleado desarrollando actividades. Veremos qué sucede con el curso de esta iniciativa y estaremos aquí compartiendo los avances de la misma. Otra iniciativa que se propone en el Senado de la República es una iniciativa para la atención de temas escolares que permita a los empleados ausentarse de sus trabajos. Esta es una iniciativa que propone la senadora Laura Esquivel del Partido Acción Nacional, en donde ella lo que busca es establecer la obligación a los empleadores a través de la Ley Federal del Trabajo, de permitir a los empleados ausentarse hasta en 4 ocasiones durante un periodo de un año por un periodo de hasta 4 horas por cada uno de estos eventos para efectos de atender eventos escolares, ya sea situaciones disciplinarias o algún tema que pueda surgir
en las escuelas de los hijos de los empleados. Esto tendría como impacto a las empresas, sería pues la facilidad que se le tendría que brindar al empleado de ausentarse durante estos espacios y entonces pues ajustar la forma en cómo se operan, por ejemplo, las líneas de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Veremos qué ocurre con esta iniciativa y si en su caso hay alguna pues motivación para que se modifique y entonces cuáles serían ya los impactos del día a día en las empresas. Otra iniciativa que se presenta en el Senado de la República es una iniciativa que busca fortalecer las obligaciones patronales en materia de inclusión laboral y accesibilidad para personas con discapacidad y grupos vulnerables. Es una iniciativa propuesta por el senador Enrique Vargas del Partido Acción Nacional, quien busca incorporar obligaciones específicas y sanciones claras para los empleadores. Entre los principales planteamientos está el de que aquellos centros de trabajo que tengan más de 50 empleados cuenten con instalaciones accesibles y que al menos el 5% de su plantilla esté integrada por personas con discapacidad o de grupos vulnerables. Esta iniciativa se suma al número también importante de iniciativas que hemos visto durante los últimos meses, en donde se busca establecer una cuota específica de personas con discapacidad dentro del centro de trabajo. Veremos si en esta ocasión sí avanza y cuál sería entonces la obligación que tendrían los centros de trabajo conforme al número de empleados que tienen en su plantilla laboral. Y bien, otra iniciativa que se presentó durante el pasado mes de diciembre en el Senado de la República es una adicional que busca ampliar el periodo de maternidad. Esto, como ya lo hemos señalado en este espacio, cada mes vemos un número importante de iniciativas que busca ampliar estos periodos de maternidad y de paternidad. Ahora es la senadora Beatriz Mojica del partido Morena quien busca ampliar de 12 a 18 semanas el periodo de maternidad, estableciendo 9 semanas previas al parto y 9 semanas postparto. Pues bueno, ya lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Veremos si en realidad hay un ánimo por discutir y en su caso ampliar estos periodos tanto de maternidad como de paternidad, o si simplemente se trata de este tema en donde los legisladores presentan estas iniciativas donde buscan aumentar estos periodos, pero realmente se quedan en la congeladora y no tienen ningún impacto en la modificación a la ley. Otra iniciativa que se presentó durante el pasado mes de diciembre es una iniciativa que me parece interesante y busca especificar en la Ley Federal del Trabajo que el empleado tendrá derecho a disfrutar su descanso de 30 minutos, el descanso que tiene dentro de su jornada laboral, dentro o fuera del centro de trabajo. Y esto es algo interesante y es una iniciativa que propone la senadora Andrea Chávez de Morena, porque en reiteradas ocasiones ha habido interpretaciones tanto de la Suprema Corte como de tribunales colegiados de circuito de esta parte de la Ley Federal del Trabajo en donde se establece que si no existe regulado dentro del centro de trabajo esto y si el empleado no tiene la posibilidad, como en muchos de los centros de trabajo puede llegar a pasar, y el empleado no tiene la posibilidad de tomar la decisión de si su descanso lo toma dentro o fuera del centro de trabajo, entonces se considera que se están vulnerando ciertos derechos laborales. Y además, para efectos de la continuidad o discontinuidad de la jornada de trabajo, recordemos que existe interpretación de la Ley Federal del Trabajo que establece que si el descanso dentro de la jornada de trabajo es de 1 hora continua, entonces la jornada se entiende como una jornada laboral discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Que la jornada se contabiliza exclusivamente en los periodos de trabajo previo y después del periodo de descanso. Y esto, bueno, también ha habido interpretaciones que establecen que siempre y cuando este descanso de la hora de los 60 minutos, el empleado tenga la posibilidad y el derecho de salir del centro de trabajo, ya que si el empleador restringe el derecho
al empleado de salir del centro de trabajo durante una pausa de 60 minutos, entonces la jornada se mantiene como una jornada continua. Entonces, me parece que es importante que se regule esta situación y que se establezca entonces la posibilidad muy clara de que los 30 minutos o si la pausa es mayor, como ya lo decíamos, en los casos donde la pausa se da de 60 minutos para buscar tener una jornada discontinua, se establezca claramente el derecho del empleado de poder tomar este descanso dentro o fuera del centro de trabajo y así evitar este tipo de interpretaciones o discusiones al saber que si la jornada tiene un descanso de 30 minutos, será una jornada continua y si tiene un descanso de 60 minutos o más, entonces estamos hablando de una jornada discontinua. Veremos entonces si esta iniciativa tiene eco en las comisiones legislativas y en su caso avanza durante los siguientes meses. Y bien, otra iniciativa que se propuso durante el pasado mes de diciembre, y esto en relación con la que propone la reducción de jornada a las 40 horas, conocida la iniciativa oficial de la Presidenta de la República, pues bueno, los senadores y también los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano han presentado también sus propias iniciativas de modificación a este tema. Y lo que ellos establecen, lo que están agregando y que están señalando en los espacios públicos es que la iniciativa presidencial se queda corta, ya que no establece que ahora los días de descanso van a ser 2 por 5 días de trabajo. Recordemos que actualmente la Constitución y la Ley Federal del Trabajo nos señalan que por cada 6 días de trabajo el empleado tendrá derecho a un día de descanso. Lo que ellos en Movimiento Ciudadano señalan es que esta modificación que propone la Presidenta de la República se queda corta porque solamente reduce la jornada, pero no reduce los días de trabajo. Y esto lo que ellos señalan es que tendrá como cambio que solamente en estas jornadas de 6 días por uno de descanso se reduzca el tiempo de trabajo, pero no así el calendario de días de trabajo. Ellos buscan y ellos la apuesta que tienen es 5 días de trabajo por 2 de descanso. Pues bueno, veremos si esto realmente genera una discusión legislativa en los siguientes meses o si, por el contrario, como ha ocurrido en otros temas, pues veremos que la iniciativa de la Presidenta de la República pasa con la aprobación del partido mayoritario y sus aliados sin necesidad de moverle una sola coma a la iniciativa que ya viene desde la Secretaría del Trabajo. Otra iniciativa que se presentó durante el pasado mes de diciembre en el Senado de la República es una iniciativa que propone el incremento del aguinaldo de manera progresiva. Y esta es una iniciativa que proponen los senadores del partido Movimiento Ciudadano, quienes buscan que el aguinaldo sea basado no solamente de manera general como actualmente lo tiene la ley, sino en la antigüedad que tengan los empleados en su centro de trabajo. Ellos buscan que de manera progresiva crezca el monto del aguinaldo. Si bien el primer año serían los 15 días como actualmente tenemos, 15 días de salario, durante el segundo al tercer año, cuarto, quinto, sexto, vaya subiendo, pasando de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, y después en 30 días se quedaría a partir de los 6 años de antigüedad. Es algo interesante, veremos si hay alguna especie de diálogo legislativo, algunos foros que permitan la participación de las organizaciones empresariales y de trabajadores en este tipo de discusiones. Si bien es cierto, durante los últimos años ya hemos venido escuchando en las cámaras que hay distintas propuestas para incrementar el aguinaldo, tanto las que lo proponen en aumento general de 15 a 30 días de salario, como ahora esta que sería algo novedoso, un esquema progresivo que buscaría beneficiar también a quienes duren mayor tiempo, que tengan más antigüedad en sus centros de trabajo. Y ahora veremos cuáles son las que se presentaron en la Cámara de Diputados y que tendrían algún impacto en caso de ser aprobadas en nuestras empresas. La primera de ellas es una iniciativa
que propone la diputada Lucero Higareda del partido Morena, y ella lo que busca es que aquellas grandes empresas o aquellas empresas que tengan más de 500 trabajadores tengan la obligación de establecer guarderías de manera coordinada con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que establece esta reforma, esta iniciativa, es que aquellas empresas con más de 500 trabajadores tendrían que coordinarse con el instituto para que, ya sea dentro del centro de trabajo o en las inmediaciones del mismo, se establezcan estas guarderías. Estas guarderías darían atención a niños desde prácticamente recién nacidos, desde los 43 días de nacido y hasta los 4 años de edad. Entonces, pues bueno, sería una obligación material, económica importante para aquellas empresas con más de 500 empleados, que será importante que estemos dando seguimiento puntual respecto a lo que se discuta en su caso y que pueda llegar a tener cierta aceptación por parte de las personas, de los legisladores de las comisiones y, en su caso, una posible modificación a la ley. Bien, otra iniciativa que se propuso en la Cámara de Diputados el pasado mes de diciembre es una iniciativa que busca exentar del impuesto sobre la renta el pago del aguinaldo. Y es que, a propósito de las fechas decembrinas, los diputados federales del Partido Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa para modificar las leyes fiscales en el sentido de establecer una exención del 100% al pago del aguinaldo. ¿Esto qué es lo que cambiaría? Actualmente se establece una exención limitada al pago del aguinaldo que permite a los empleados recibir la totalidad de su aguinaldo, pero solamente lo referente a 30 días de salario mínimo. Es decir, este es el tope que se tiene. Si tú como empleado ganas más de 30 días de salario mínimo en tu aguinaldo, entonces el excedente grava para impuestos sobre la renta. Esta modificación lo que buscaría es que el 100% del aguinaldo, independiente del monto que recibas, sea libre totalmente de impuestos y que entonces lo recibas en su totalidad. Definitivamente es algo que pues generó cierta discusión, generó reflectores de los medios de comunicación durante el pasado mes de diciembre. Sin embargo, viendo la política recaudatoria o la política fiscal que está aplicando el gobierno actualmente, se antoja complicado que una iniciativa de esta naturaleza pueda llegar a avanzar, ¿no? Pero bueno, pues habrá que mantener el monitoreo de la misma y con mucho gusto estaremos aquí informando sobre los avances de esta. Otra iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados es una que propone licencias laborales con goce de sueldo por duelo gestacional y perinatal, hospitalización neonatal y adopción con igualdad. Esta la presenta el diputado Marcelo Torres y diversos legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y buscan modificar tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social, estableciendo 10 días hábiles por duelo gestacional o perinatal para la persona gestante y su pareja coprogenitor, así como 5 días hábiles para el coprogenitor en casos de hospitalización neonatal prolongada y la equiparación de derechos en adopción, otorgando 2 semanas de licencia al coadoptante sin distinción de género, y asimismo prevé a casi subsidios del 100% del salario diario de cotización a cargo del IMSS. Entonces, a diferencia de otras licencias con goce de sueldo que hemos mencionado, esta sí prevé una modificación a la ley del Seguro Social para establecer que sea el IMSS quien cubra el subsidio al empleo del 100% y entonces la obligación de pagar salario durante esos días pasa del empleador al IMSS a través de este subsidio. Otra iniciativa es la que propone la diputada Laura Márquez y es una iniciativa de reforma a la Constitución, al artículo 4 y al artículo 123 para reconocer el derecho al cuidado infantil y establecer la obligación patronal de garantizar el acceso a servicios certificados. Busca incorporar una obligación para los empleadores consistente en que tendrán que garantizar el acceso a servicios de cuidado infantil para los hijos de sus trabajadores y trabajadoras, ya sea mediante la provisión directa de espacios adecuados o a través de convenios con instituciones autorizadas por la autoridad competente. Otra iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados es la iniciativa que presenta la diputada Fuensanta Guerrero del Partido Revolucionario Institucional para ampliar las licencias para los cuidados
que requieran los hijos menores de edad frente a enfermedades graves. Recordemos que actualmente tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social establecen una licencia con goce de sueldo para aquellos padres que requieran ausentarse de su trabajo para la atención de una enfermedad relacionada con el cáncer y que requiera la atención hospitalaria, atención médica, etcétera, en casos graves de hijos menores de 16 años con cáncer. Esta iniciativa lo que busca es ampliar y establecer que no solamente sea para enfermedades de cáncer, sino que sea para cualquier otra enfermedad grave que implique la hospitalización del menor de edad. Incluso agrega también casos de posibles enfermedades relacionadas con temas de salud mental. Es algo interesante porque daría lugar a que esto facilite a los padres trabajadores la atención de este tipo de casos. Se busca mantener estas licencias de 1 a 30 días, que serían renovables hasta por 364 días dentro de un periodo máximo de 3 años, y con un subsidio equivalente al 60% del salario diario de cotización a cargo del IMSS, siempre que se cumplan los requisitos de semanas cotizadas. Bien, otra iniciativa que se presentó es una que presenta el diputado Carlos Gutiérrez del Partido Revolucionario Institucional para establecer la obligación de que todos los centros de trabajo en el país cuenten con un código de ética y conducta laboral. Y esto me parece interesante porque la Ley Federal del Trabajo actualmente solo nos obliga a tener un reglamento interior de trabajo. El reglamento interior de trabajo regularmente es un documento, un instrumento que usamos para establecer sanciones disciplinarias. Recordemos, la Ley Federal del Trabajo prevé la posibilidad de establecer sanciones de hasta 8 días de suspensión sin goce de salario a aquellos empleados que cometan faltas disciplinarias que estén debidamente establecidas en el reglamento interior de trabajo. Sin embargo, es cierto que conductas como relacionadas con otros temas que probablemente no cubra hoy en día el reglamento interior de trabajo, sí pueden llegar a ser verificadas y reguladas de manera adecuada también por un código de ética y conducta laboral. Señala esta iniciativa que lo que buscaría sería cuidar conductas como el hostigamiento, el acoso, violencia y discriminación, además de establecer mecanismos de denuncia confidenciales y seguros, garantizando su difusión entre todo el personal sin distinción del tamaño de la empresa o si opera bajo esquemas de subcontratación. Entonces, pues creo que es algo positivo siempre que se hable de establecer mayores elementos de cómo podemos mantener una regulación adecuada de las relaciones de trabajo y sobre todo que nos permitan tener como empleadores la certeza de que a través de distintos instrumentos, como puede ser un código de ética en este caso, entonces los trabajadores sepan y tengan conocimiento de cuáles son sus obligaciones laborales y que entonces, en un caso relacionado con el incumplimiento a este código de conducta, pudiéramos, en su caso, llegar a aplicar causales de rescisión de la relación de trabajo como lo podría ser la establecida en este artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, llamada desobediencia. Y entonces, al tener elementos como estos códigos de conducta debidamente establecidos y previstos en ley, pudiéramos invocar desobediencia en caso de incumplimiento a estos códigos de conducta. Entonces, me parece que es interesante y veremos qué discusión se le da a este tema. Y bien, otra iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados este mes de diciembre es la iniciativa de parte del diputado Emilio Suárez del Partido Revolucionario Institucional, que busca ampliar los días de descanso obligatorio de la Ley Federal del Trabajo. Recordemos, el artículo 74 de la ley nos establece un catálogo de cuáles son los días de descanso obligatorio y durante mucho tiempo, durante los últimos meses en particular, hemos visto varias iniciativas que buscan ampliar este listado de días de descanso obligatorio. Esta iniciativa propone agregar el día 24 de febrero por el Día de la Bandera, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el segundo lunes de mayo en conmemoración del 5 de mayo, el cuarto lunes de junio, Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios, y el segundo lunes de octubre por el Día de la Nación Pluricultural y finalmente el 12 de diciembre.
Bueno, pues esta es una de las iniciativas que, como ya hemos mencionado, se suma al gran número de iniciativas que hay en este sentido y veremos si alguno de estos días de descanso obligatorio realmente se considera para una discusión legislativa en los siguientes meses. Otra iniciativa que se presenta es una que busca regular un tema procedimental de los juicios laborales. Es una iniciativa que propone la diputada Blanca Narro del partido Morena y ella lo que busca es prever una situación que muy comúnmente ocurre en los juicios laborales. Ella busca precisar la obligación de que los tribunales laborales deban prevenir las omisiones en la prueba testimonial ofrecida por las personas trabajadoras. ¿Qué es lo que busca? Esta iniciativa buscaría ayudar la técnica jurídica de defensa de los trabajadores para establecer que si el trabajador al momento de ofrecer una prueba testimonial, es decir, ofrece testigos dentro de su juicio laboral y no señala qué es lo que quiere acreditar con el dicho de estos testigos, que sea el tribunal laboral quien de oficio se encuentre obligado a prevenir a la persona trabajadora diciéndole, en lugar de rechazarle la prueba, como actualmente podría llegar a ocurrir, la diputada lo que buscaría es que se establezca la obligación del tribunal de decir, bueno, ¿qué es lo que quieres acreditar con esto? Y entonces darle la posibilidad al trabajador y a su abogado de que respondan esta situación y luego ya entonces determinar si existe o no la posibilidad del desahogo de esta prueba. Otra iniciativa que se presentó durante el mes de diciembre en la Cámara de Diputados es una iniciativa que me parece muy interesante. Es una iniciativa que propone eliminar el límite de contratación de personal extranjero en México y que busca también la eliminación de una prohibición que tiene la Ley Federal del Trabajo respecto a las directivas sindicales. Esta es una iniciativa que propone la diputada Olga Chávez del Grupo Parlamentario de Morena y ella lo que busca es eliminar la situación que establece la Ley Federal del Trabajo respecto a que las empresas no pueden contratar más del 10% de su plantilla laboral con personal extranjero. Y también busca eliminar una fracción de la Ley Federal del Trabajo que establece que las directivas sindicales no pueden contar con la participación de trabajadores extranjeros. Estos dos temas en realidad son temas que han generado polémica durante los últimos años y esto porque incluso la Organización Internacional del Trabajo ha hecho llamados al Estado mexicano para retirar estos textos de la Ley Federal del Trabajo porque considera la OIT que estos textos son discriminatorios, ya que imponen ciertas restricciones a personas de origen extranjero exclusivamente por su origen, es decir, aquella persona que tan solo por el hecho de ser de otro país no puede llegar a obtener un trabajo en las mismas condiciones que lo haría un nacional en México. Y respecto al tema de las directivas sindicales, lo mismo, que por su origen nacional no le permita dirigir un sindicato. El origen de este texto legal viene desde los inicios de la Ley Federal del Trabajo, desde las discusiones de la Constitución de 1917, probablemente desde antes ya venía este tema, y que la verdad es que esto ha cambiado mucho. Yo creo que tiene mucha lógica del sentido de ya retirar estas restricciones que tiene la Ley Federal del Trabajo y que además en la práctica difícilmente se cumplen. Hemos realizado investigaciones con diversas autoridades laborales, tanto en materia federal como en materia local en distintas entidades federativas, y la verdad es que no hemos encontrado antecedentes de aplicaciones de sanciones a empleadores por esta causa de la contratación de un porcentaje mayor al 10%. Esto creemos que efectivamente es violatorio de derechos humanos y que bajo el nuevo paradigma de derechos humanos que convive en el sistema jurídico mexicano desde hace ya varios años, este tipo de legislaciones no deberían prevalecer
Aquí retomando un poco lo que señalaba al respecto de que la Organización Internacional del Trabajo ha hecho estos llamados a México, el Estado mexicano incluso al momento de responder este llamado lo que dijo es que esto prácticamente era letra muerta, que si bien es cierto prevalecía dentro de la Ley Federal del Trabajo, no tenía aplicación y principalmente refiriéndose al tema de las directivas sindicales con participación de extranjeros. Así que es un tema interesante. Ojalá realmente la Comisión Legislativa en la Cámara de Diputados se lo tome en serio y que veamos una modificación al respecto para que la ley esté acorde a los principios constitucionales y de derechos humanos que tenemos en nuestro país. Otra iniciativa que se propuso en el mes de diciembre es la que presenta el diputado Leoncio Morán del Partido Morena y propone nuevas obligaciones patronales de seguridad vial para proteger a trabajadores que transitan por carreteras. Acá se establece una obligación para los empleadores de cumplir y reforzar medidas de seguridad y salud en el trabajo con enfoque vial, capacitar obligatoriamente a las personas trabajadoras en medidas de seguridad vial cuando deban circular por vías públicas y establecer prohibiciones de circulación de unidades de autotransporte de carga de alto riesgo como pueden ser camiones de doble remolque en zonas o condiciones que representen peligro. Todo esto en coordinación con autoridades competentes como podría ser la Guardia Nacional. Otra iniciativa presentada en el pasado mes de diciembre es una que presenta el diputado Alejandro Carvajal del Partido Morena y lo que busca es establecer una obligación para los empleadores en la Ley Federal del Trabajo de llevar a cabo la manutención correcta de los equipos de las herramientas de trabajo de autotransporte. Esto lo que busca es que todos aquellos vehículos utilitarios a través de los cuales realizan actividades de transporte, logística, servicios de entrega, etcétera, las empresas tengan esta obligación de dar el mantenimiento debido que lleve a cabo sobre estas unidades para evitar accidentes, contaminación, entre otros aspectos. Entonces veremos qué tal avanza esta iniciativa. Otra iniciativa es una que presenta la diputada Nadia Sepúlveda de Morena. Esta iniciativa está relacionada con la que señalábamos anteriormente respecto a la eliminación por completo de este texto que establece la prohibición de la contratación de más de 10% de trabajadores extranjeros. Acá en particular esta iniciativa, en lugar de eliminar por completo, lo que busca es ampliar esta tasa del 10%, busca ampliarla al 20% para que entonces, señala esta iniciativa, los empleadores en específico, esta iniciativa habla de aquellas empresas que se encuentran en la frontera puedan contratar hasta 20% de trabajadores extranjeros derivado de una escasez de talento que refiere la propia exposición de motivos de esta iniciativa, en particular en ciertos espacios, en ciertas posiciones. Entonces, pues bueno, al menos vemos dos iniciativas que se presentan durante este pasado mes de diciembre en la Cámara de Diputados relacionado con este tema de la cuota de trabajadores extranjeros contra mexicanos y veremos si alguna de estas dos avanza, si hay algún diálogo, si hay algo que permita, pues como ya decíamos, tratar de establecer el sistema jurídico de la protección a los derechos humanos dentro de estas medidas que tiene la Ley Federal del Trabajo. Otra iniciativa que se propone es la que la diputada Verónica Pérez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional busca flexibilizar el trabajo para madres solteras mediante el teletrabajo justificado por motivos escolares o de salud. Y aquí lo que se propone es adicionar una fracción al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo para reconocer el derecho de las madres trabajadoras solteras a acceder a la modalidad de teletrabajo cuando exista una causa justificada relacionada con la atención de hijas o hijos por motivos escolares o de salud. Habla de que se podría otorgar periodos de 1 a 3 días, debiendo el empleador definir y acordar las funciones específicas y las responsabilidades que se desempeñarán desde casa con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y claridad en las obligaciones laborales. Otra iniciativa de ampliación de días de descanso obligatorio y modificación al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo es la que propuso
el mes pasado de diciembre, el diputado Juan Bautista de Morena, quien busca agregar el primer lunes de mayo en conmemoración al 5 de mayo, el 2 de noviembre, Día de Muertos, y el 12 de diciembre al catálogo de los días de descanso obligatorio que actualmente tiene el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. La diputada Cintia Cuevas de Morena propone la eliminación respecto a cualquier restricción del uso de sanitarios en los centros de trabajo. Y es que establece en su exposición de motivos que para efectos de cuidar la salud de los empleados, una parte importante que debe atenderse es el uso adecuado y el uso al momento de los sanitarios cuando el empleado lo requiera. Señala que hay prácticas en diversas empresas, en diversas industrias o sectores que restringen este derecho de los trabajadores y por ello propone modificar la Ley Federal del Trabajo adicionando una fracción al artículo 133 para prohibir de manera expresa a los empleadores limitar o impedir el uso de sanitarios durante su jornada laboral, así como incorporar una sanción específica con multas que irían de las 250 hasta las 5,000 unidades de medidas de actualización. El diputado Armando Corona de Morena presentó una iniciativa durante el mes pasado de diciembre interesante. Esta es una iniciativa que busca eliminar el despido silencioso como una causa imputable al patrón. Esta es una iniciativa que llama despido silencioso o despido encubierto a aquellas acciones que realizan los empleadores tendientes a buscar la renuncia del empleado. Y esto es, señala esta iniciativa, a través de la modificación de condiciones de trabajo, del cambio de espacios, del cambio de actividades, del movimiento en donde se realizan las actividades, etc. Y esta iniciativa lo que busca es darle el derecho al trabajador de que en caso de ser víctima de algunas de estas acciones que busquen generar este despido silencioso o despido encubierto, como le llama el diputado, le permita al trabajador aplicar una rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para él. ¿Qué quiere decir esto? Que le permita demandar entonces la rescisión y el pago de las indemnizaciones que prevé la Ley Federal del Trabajo. Algo novedoso, algo interesante, algo que no habíamos visto que se propusiera y veremos qué tal avanza en los siguientes meses. Otra iniciativa que también propone el diputado Armando Corona de Morena es la de prohibir y sancionar las vacantes fantasmas u ofertas de empleo falsas. Y aquí lo que busca es adicionar un artículo tercero cuáter a la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de prohibir expresamente la publicación, difusión u ofrecimiento de vacantes u ofertas de empleo que contengan información falsa, inexacta, simulada o engañosa respecto de las condiciones reales del trabajo. Otra iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados en el mes de diciembre es esta que busca ampliar las obligaciones laborales y priorizar servicios nacionales en el sector turístico. Se busca modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Turismo con el objetivo de fortalecer los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios turísticos y establecer una política de priorización de servicios turísticos nacionales frente a los extranjeros. La propuesta plantea la creación de un capítulo 14 bis en la Ley Federal del Trabajo aplicable a trabajadores en zonas turísticas, incluyendo tanto trabajadores subordinados como prestadores independientes, para garantizarles, entre otros aspectos, el acceso a capacitación a costos accesibles y la percepción de ingresos no inferiores al salario mínimo vigente. Otra iniciativa que se presentó en el pasado mes de diciembre es una que busca reformar la Ley Federal del Trabajo para regular a los deportistas electrónicos profesionales y creadores de contenido. Esta es una iniciativa que propone la diputada Beatriz Millán Pérez del Grupo Parlamentario de Morena y busca reconocer y regular de manera expresa la actividad de los deportistas electrónicos profesionales conocidos como eSports, y en ciertos supuestos de los creadores de contenido digital con el fin de otorgarles certeza jurídica y condiciones laborales formales. El proyecto define al deportista electrónica como aquella persona que participa de forma habitual y remunerada en competencias organizadas de videojuegos.
y establece obligaciones específicas para las personas empleadoras como la formalización de la relación laboral, afiliación al régimen obligatorio de seguridad social, provisión de equipo ergonómico, implementación de pausas y medidas de prevención de riesgos físicos y psicosociales, entre otros. Y finalmente, otra de las iniciativas que se presentaron en la Cámara de Diputados es una iniciativa que busca reconocer la suspensión de la relación de trabajo durante el tiempo en que el empleado llegue a desempeñar cargos relacionados con temas comunitarios indígenas y afromexicanos. Esta es una iniciativa que propone la diputada Pop Jiménez Vázquez del Grupo Parlamentario de Morena y que buscaría considerar como una causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y de pagar el salario, sin responsabilidad para la persona trabajadora ni para el empleador, el desempeño de cargos comunitarios en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas regidas por sistemas normativos internos. Y bien, pues con esto cerramos este segmento de las iniciativas que se presentaron durante el pasado mes de diciembre en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Como vemos, hay algunas iniciativas pues interesantes por lo novedoso que plantean, temas algunos de vanguardia que sería desde luego relevante contar en nuestra legislación, otras que como ya hemos repetido en otras ocasiones simplemente buscan ampliar licencias, periodos de paternidad, días de descanso, etcétera. Y bueno, pues de cualquier manera mantendremos este seguimiento constante al avance que tengan en las comisiones legislativas y en las discusiones que se puedan generar en ambas cámaras para mantenerlos al tanto sobre ello. Y bien, pasando a otro segmento de esta edición mensual de Panorama Laboral MX, platicaremos sobre las tesis jurisprudenciales o tesis aisladas que se publicaron en el mes de diciembre y que tienen impacto en nuestras organizaciones. Es decir, aquellas jurisprudencias o tesis que se resolvieron y que se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación y que de alguna manera pues tienen este efecto laboral. Respecto a las jurisprudencias, encontramos solamente una de ellas que publica el Pleno Regional en materia penal y de trabajo de la región Centro-Sur, quien establece que el Tribunal Laboral no puede ordenar de oficio la prueba confesional del trabajador ante la rebeldía patronal. Y esto lo que significa es que si el empleador, el patrón, no contesta la demanda en el periodo que establece la Ley Federal del Trabajo que tiene para ello, entonces el Tribunal Laboral no puede señalar como una prueba que con esta facultad que tienen los tribunales de establecer pruebas para mejor proveer, etcétera, señala esta jurisprudencia, no podría la prueba confesional del actor, es decir, mandar citar al trabajador para que venga y declare si el empleador no contestó de manera oportuna su demanda, no ofreció las pruebas correspondientes, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es un impacto que genera para los empleadores quienes no contestan su demanda en el tiempo oportuno. Respecto a las tesis aisladas que se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación durante el pasado mes de diciembre y que tienen relevancia en materia laboral, mencionaré 4 de ellas. La primera señala que el empleador carece de legitimación para impugnar la declaratoria de beneficiarios en juicios laborales. Y esto, bueno, pues es algo, parece ser de sentido común. Cuando hay un fallecimiento de un empleado, sus familiares vienen al Tribunal Laboral y presentan un procedimiento especial de declaración de beneficiarios. Lo que dice esta tesis es, el empleador no tiene facultad para poder impugnar la resolución que emita el Tribunal Laboral respecto a esta declaración de beneficiarios al no tener un interés jurídico real sobre este tema. Otra de las tesis que se publicaron en el pasado mes de diciembre es una que establece que las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo que establezcan aplicación exclusivamente para los trabajadores de cierto sindicato son violatorias. Y acá lo que dice es que estas cláusulas prácticamente son inválidas y que un contrato colectivo que restringe su aplicación únicamente a personas trabajadoras sindicalizadas viola los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que
todas las cláusulas que establezcan beneficios para los trabajadores en los contratos colectivos deben aplicar de manera general en los centros de trabajo. La tercera de ellas es una que establece que la revocación de apoderado legal por incapacidad técnica no puede basarse solo en la presentación de la demanda. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo, en esta última reforma sustancial, procedimental que se le hizo en el año 2018, estableció la posibilidad de que los tribunales o los jueces laborales retiraran a los apoderados, a los abogados de los trabajadores de la defensa cuando se advertía una incapacidad técnica sistemática. Lo que señala esta tesis es que del solo hecho de la presentación de la demanda no se puede advertir esto, es decir, no es suficiente que una demanda venga mal presentada, mal redactada para advertir esta incapacidad sistemática del apoderado, sino que es hasta el desahogo de las siguientes audiencias cuando ya el tribunal lo puede determinar y ordenar el retiro de este apoderado al trabajador. Y finalmente es una tesis aislada que señala que el juicio laboral con múltiples actores debe continuarse respecto de quienes sí agotaron la conciliación prejudicial. Y esto porque recordemos que es común y en la práctica se da en ocasiones que una demanda es presentada en contra de un empleador por parte de diversos empleados dentro de un mismo expediente. Lo que esta tesis nos dice es que si bien es cierto, están actuando dentro de un mismo expediente por alguna unidad hayan considerado, lo cierto es que se trata de una acción individual y no una acción colectiva. En ese sentido, si uno de los actores o algunos de ellos no agotaron la instancia de conciliación prejudicial obligatoria como lo establece la Ley Federal del Trabajo, lo que dice esta tesis es continúese el procedimiento por los que sí agotaron la conciliación y por los que no, pues entonces turnes el expediente al centro de conciliación para que en su caso se agote la conciliación prejudicial obligatoria. Y bien, en otro de los segmentos de esta edición, donde revisamos algunos boletines oficiales de las autoridades laborales. Este mes solamente comparto uno de ellos relevante, que es en donde la Secretaría del Trabajo da a conocer la entrada en vigor ya de todas las disposiciones de la conocida como Ley Silla o esta reforma a la Ley Federal del Trabajo que estableció obligaciones a los empleadores proveer sillas suficientes con respaldo en los centros de trabajo y que después a través de unas disposiciones generales que se publicaron se estableció la forma en cómo debemos de analizar la aplicación de esta reforma, cómo debemos de dotar de las sillas dentro de nuestro centro de trabajo, establecer las áreas que deben tenerse, cómo se debe de tomar los descansos, etcétera. Y bueno, es finalmente ahora en el pasado mes de diciembre cuando ya todos los artículos que se reformaron entran en vigor, ya que recordemos que el que establecía que era obligatorio la adecuación del Reglamento Interior de Trabajo daba un tiempo entrada en vigor hasta el mes de diciembre y hoy en día, pues bueno, ya es vigente y entonces hoy en día las empresas están obligadas a cumplir con la totalidad de esa reforma, que ya sabemos cuáles son los puntos principales, que es proveer de sillas suficientes con respaldo para los trabajadores, la prohibición de que se desarrolle la totalidad de la jornada de trabajo de bipedestación y la obligación de que nuestro reglamento interior de trabajo contemple un apartado específico del uso adecuado y de la forma en cómo los trabajadores pueden acceder a estos periodos de descanso dentro de su jornada de trabajo y sobre todo del uso de estas sillas que para estos efectos disponga el empleador. Pues ya para concluir la edición de este mes, como cada mes les comparto algunas de las noticias que fueron más relevantes en materia laboral. Una de ellas es donde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha anunciado que durante los primeros 3 meses de la implementación de este SICAL, de este sistema que ha implementado para recibir quejas y accidentes laborales reportados por empleados, habla que durante estos 3 primeros meses recibieron un total de 13,000 reportes, lo cual ha superado por mucho las expectativas que tenía la autoridad. Señalan que están dando atención a los casos, que están recibiendo aproximadamente 170 casos por día,
Definitivamente se antoja complicada la atención de todos y cada uno de los casos, pero bueno, pues les permite a la Secretaría del Trabajo tener mayor identificación de cuáles son posibles industrias o posibles centros de trabajo en donde se estén cometiendo mayores faltas por parte de los empleadores, accidentes, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues la recomendación que hemos dado a las empresas es establecer canales alternativos de denuncias de violaciones laborales, accidentes, etcétera, que permitan la identificación de este tipo de situaciones antes incluso de que el empleado denuncie ante una autoridad y nos permiten como empresa atender de manera correcta este tipo de eventualidades que puedan llegar a surgir. Y finalmente, otra nota que me pareció interesante compartir es donde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos plantea un segundo piso de recuperación del salario mínimo con la meta de cubrir 2.5 canastas básicas hacia el 2030. Han anunciado que trabajan ya en un plan sexenal de largo plazo para profundizar en esta recuperación del salario mínimo, denominado segundo piso, cuyo objetivo es que este ingreso permita cubrir hasta 2.5 canastas básicas para 2030. Esto bajo un enfoque de bienestar y derechos humanos. Interesante porque pues ya hemos visto los aumentos que se han venido dando en los últimos 7 años por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ya entonces esto nos deja ver que seguirán estos porcentajes durante los siguientes años. Y bueno, es algo que como empresa pues tenemos que estar ya visualizando y pensando incluso cómo vendrán los aumentos para el siguiente año 2027. Y bueno, con esto pues estamos concluyendo esta edición del mes de enero 2026 de Panorama Laboral MX, agradeciéndoles a todos quienes nos han acompañado, quienes nos siguen durante el mes en las publicaciones que hacemos de los diversos aspectos laborales que van surgiendo y nuevamente hacer la invitación a que se suscriban al canal en YouTube, a las plataformas de podcast y desde luego quienes quieran recibir en su correo electrónico el reporte de actualidad laboral completo que generamos mes con mes, también con mucho gusto que nos hagan llegar sus correos y los estaremos compartiendo de manera puntual. Muchas gracias y seguiremos atentos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.